Diga conmigo, el avivamiento nace en un corazón que ora. Diga conmigo lo siguiente: el avivamiento nace en un corazón que ora. La oración, vuelvo al mensaje que he hablado durante varios tiempos. La oración es la clave o es el clavo. La oración es la que te va a dar la salida, o es el hecho de que no lo hagamos la que terminará crucificando cualquier situación. Porque es la oración la que da la respuesta, la que da la salida. Donde no hay oración, diga conmigo, donde no hay oración, no hay avivamiento. Así que si usted está orando por un avivamiento en su casa, por un avivamiento con sus hijos, por lo que sea que usted esté orando, recuerde esto: la oración ferviente de un corazón que ama a Dios, eso traerá un avivamiento extraordinario a su casa. Ahora, ¿qué es un avivamiento? ¿Qué significa la expresión avivamiento? Avivamiento significa revivir algo que estaba muerto. Diga conmigo, revivir algo que estaba muerto. Ojo el significado de la palabra avivamiento: revivir algo que estaba muerto. Si nosotros queremos que en nuestra casa haya un avivamiento, es necesario que revivamos espiritualmente hablando en nosotros, a través de la obediencia del ordenado por Dios, el principio de la oración. Por eso quiero, mis hermanos, que hoy nos preguntemos: ¿qué es lo que debemos revivir en nosotros? Dígame algo, mi hermano amado. ¿Qué ha muerto en este tiempo en el que usted ha estado lejos, tal vez, de congregarse en un templo o en un edificio? ¿Qué es lo que ha empezado a morir en ustedes? Amado, es importante que en esta noche nosotros hagamos un examen de conciencia. Perdón, esta mañana, ya me conocen. En esta mañana hagamos un examen de conciencia en nuestra vida. Hagamos un examen interno sobre cuáles son las cosas que hemos dejado de hacer, que en un principio, cuando venimos a Cristo, hacíamos con todo el corazón. Ese primer amor, ¿acaso todavía está latiendo en su corazón? ¿Acaso todavía está ferviente en su corazón ese primer amor cuando usted llegó a Cristo, cuando se convirtió a Él, cuando empezó a ver cómo Él respondía a sus peticiones, cómo Él estaba alrededor y en control de todo? ¿Será acaso que ahora que Dios nos ha dado respuesta, ahora que tenemos lo que pedimos, será acaso, mi hermano, que nosotros hemos dejado ese primer amor, hemos dejado ese tiempo de oración, hemos dejado donde Dios probablemente era lo más importante para nosotros? ¿Qué necesita revivir hoy? Quizás es la pasión, quizás es la oración, o quizás es el amor. No puede haber un avivamiento, escúchame bien, amado, no puede haber un avivamiento si no hay un vaso dispuesto a dejarse usar. Y esto significa que debe ser un vaso que esté dispuesto a sacrificar cosas. Por eso yo te pregunto en esta hora: no puede haber un avivamiento en un corazón que no esté dispuesto entonces a renunciar a cosas con tal de obtener esa gracia divina y esa providencia de parte de Dios. Dios en la historia ha llamado a mucha gente. Muchos hombres y mujeres de Dios se han levantado, o Dios ha levantado en el transcurso de los siglos y de los años, para traer grandes avivamientos. En una ocasión lo había compartido en la iglesia, para traer grandes avivamientos a la tierra. En el año 1700 con John Wesley habíamos conversado, en el 1800 que le extiende a toda Europa. Habíamos hablado, mi amado, que llegó a Estados Unidos. En el año 1900 hombres como Evan Roberts, como María Woodward, todos estos lugares en Australia, en Nueva Zelanda, en Gales, en Corea, llegaron a avivamientos extraordinarios.
En 1950 habíamos hablado en algún momento que habían venido hombres, amado hermano, de África, de Asia y América Latina, hombres como Billy Graham, como Gigi Ávila en los años 70. Todo eso ya lo sabemos, hombres que habían transformado naciones, que habían transformado el mundo a través de la predicación de la palabra de Dios. Pero había una cosa que caracterizaba a todos estos hombres. ¿Sabe cuál era? La oración. Eran hombres de oración. ¿Usted quiere ser una persona que transforme generaciones? ¿Usted quiere ser alguien que transforme la generación en su casa, en su familia, en sus hijos? ¿Usted quiere ser un hombre o una mujer que sea recordado en su familia, que sea recordado en donde quiera que usted vaya? Usted tiene que ser un hombre de oración. Usted tiene que ser una mujer de oración. Yo le garantizo que mucho pueblo de Dios lo que menos está haciendo en este tiempo es orar, orar, orar. ¿Y qué es orar? Porque nace la pregunta, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios, así como yo estoy hablando con usted. Queremos, escúcheme bien, queremos ser hijos de medio tiempo, pero con un Dios de tiempo completo. Esta palabra me la dio el Señor en esta mañana, esa frase específica. Queremos ser hijos de medio tiempo, pero tener un Dios de tiempo completo. Eso no puede ser. Mi amado, Dios no se va a manifestar en una persona, mi amado hermano, que se entrega a Él a medias. Dios no se va a manifestar en una persona que le entrega su corazón a medias. No podemos ser hijos de medio tiempo y tener un Dios de tiempo completo. Así que, mi hermano amado, lo que tú siembras, eso terminará recogiendo. Hay dos opciones. Tú puedes vivir bajo la misericordia de Dios que está extendida para todos los hombres, o puedes caminar bajo el favor de Dios. El favor de Dios es para los hijos. Diga conmigo, el favor de Dios es para los hijos. Usted puede tener misericordia de un indigente. Usted puede hoy ir por la calle y toparse a una persona que no tiene comida. Y usted siente en su corazón misericordia por ese hombre. Y usted va a algún lugar, le compra un poco de comida, un poco de pan, un poco de agua y se lo lleva y se lo da. Eso se llama misericordia. Pero cuando usted vive bajo el favor de Dios, usted no vive bajo la misericordia de Dios solamente, sino bajo su favor. Significa de que usted es hijo. Por lo tanto, el hijo tiene la libertad de entrar a la casa, de comer de lo que hay en la casa, de participar de lo que hay en la casa, porque es hijo. ¿Entiendes la diferencia? Queremos tener un avivamiento en nuestra vida siendo hijos de medio tiempo. Esto es poderoso, hermano. Esto es poderoso y es retante para nuestra vida. Es retante para nuestra fe cristiana. Si somos hijos de Dios, no podemos ser medios hijos de Dios. A medio tiempo, hoy sí, mañana no. Cuando me interesa, yo acudo a Dios. Cuando no me interesa, lo dejo de lado. Es tiempo de que haya un avivamiento en nosotros. El avivamiento en una nación siempre comenzó en el corazón de una persona. ¿Sabías eso? El avivamiento de naciones y de pueblos siempre nació en el corazón de una persona que era diferente a los demás. De una persona que hacía cosas diferentes. Yo estoy convencido de que estamos a las vísperas de un gran acontecimiento a nivel mundial. La humanidad, la iglesia de Cristo, será definitivamente protagonista de este avivamiento. Todos estamos a la espera del arrebatamiento de la iglesia. Se ha predicado mucho de que Cristo viene por su iglesia, y por eso es necesario que nuestra casa, nosotros, seamos los promotores de un gran avivamiento antes de que venga este gran acontecimiento. Ningún avivamiento nace si no hay un corazón dispuesto. Y segundo, si no hay una vida de oración. Cada avivamiento, hermano, ha nacido por esa constante, por esa línea, por corazones de hombres y mujeres
que han entregado su vida a la oración, donde han dejado las cosas de lado, las cosas que más les gustan o que más querían hacer, que mientras otros están jugando, esa persona está metida con Dios, que mientras otros están distraídos, él está con el oído puesto en el cielo, escuchando lo que Dios tiene que decirle. Amados hermanos de Dios, cabe entender entonces que sin oración no habrá cambios en la vida familiar ni en la vida personal. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que piden oración, pero ellos no oran? ¿Cuántos conoce usted que constantemente piden oración por peticiones? Y perfecto, eso lo hacemos en todas las iglesias, pero usted no los ve conectados los viernes a las 4 de la mañana en el culto de oración. ¿Cuántos tienen necesidades? ¿Cuántos están pasando necesidades, pero no están conectados a las 4 de la mañana un viernes orando y clamando, pero tienen peticiones de oración? Necesitamos un avivamiento en nosotros. Cuando nazca un avivamiento en ti, te voy a dar esta palabra. Esta palabra es para alguien. Cuando nazca un avivamiento en usted, entonces nacerá un avivamiento en su familia. Cuando nazca un avivamiento en un hijo de Dios que ora, que clama constantemente, que está entregado a la obra de Dios, prepárese, porque viene un avivamiento para su familia. En todo hombre y en toda mujer de oración que Dios ha usado para un avivamiento, es porque han sido hombres y mujeres de oración constante. Esto es fuerte lo que le estoy diciendo. No oran. No oran, quieren que otros lleven su carga. Cuando en realidad la Biblia nos ha llamado a nosotros a ayudar a llevar las cargas de los demás, pero no significa que los demás tienen que echar las cargas sobre ti. Significa que juntos podamos llevar aquella situación. Mi oración, amado, incesante, escúcheme bien lo que le voy a decir esto, apunte. Mi oración incesante demuestra mi propio interés por lo que estoy pidiendo. Ojo con esto. Mi oración constante demuestra mi propio interés por aquello que estoy pidiendo. Por lo tanto, si yo casi no oro, tengo una petición, pero yo no oro por eso. Yo no oro por mi esposo que es un borracho, o por mi hijo que está perdido, sino que de vez en cuando, ahí cuando me acuerdo. No. Cuando hay una oración incesante, constante, eso demuestra tu interés por lo que estás viviendo, por lo que estás experimentando. Quiero contarles una historia que para el que la guste tener y el que guste que se la pase completa. Ese video dura 1 hora. Yo he visto ese video ya prácticamente 2 veces. Me he sentado a escuchar el testimonio de este joven. Un joven que ya no está, murió. Pero yo quiero que si usted quiere recibir esta historia, yo se la voy a mandar completa. Usted tiene que ponerme ahí un mensaje: pastor, yo quiero escuchar la historia de este joven, pero se la voy a resumir. En el video obviamente está más bonita y está con video y demás, es algo impactante. Quiero contarle la historia muy poco conocida. En el año 1873 se cree aproximadamente, nace un joven africano de Liberia, obviamente de África, hijo de una tribu, de la tribu Tru. El joven se llamaba Kabu, era príncipe de esta tribu. Sin embargo, el hecho de ser príncipe no le daba mayor preferencia a los demás. Tenía que trabajar exactamente igual, tenía que hacer los quehaceres exactamente igual. Esta tribu Tru tenía enemigos, otras tribus que eran enemigas. Esto es una historia real, de la vida real. Otras tribus que eran enemigas. La tribu Tru era una tribu monoteísta, o sea que creían en un solo Dios. Y según cuenta la historia, el Dios de ellos se llamaba Yeshua. Lo curioso es que en esta tribu no había llegado el Evangelio. Nadie les había predicado de Cristo. Pero el Dios de esta tribu se llamaba Yeshua. Así, ese era el nombre. Así que curiosamente, mi hermano, a pesar de todo esto, este joven Kabu fue raptado por una tribu enemiga. Oigan qué interesante. La cual tenía, mi hermano, en agonía, que el joven lo había aprisionado, lo había amarrado a una estaca con sus manos atrás,
y tenía días de que solamente le daban agua o a veces no comía. Por lo tanto, aquel joven estaba empezando a morir. El jefe de la tribu quería rescatar a su hijo, pero resulta, mi hermano, que la tribu enemiga no tenía la más mínima intención de devolver al príncipe Cadú. Ahora, mi hermano, el de la tribu le llevaba a la tribu enemiga cosas, le ofrecía cosas, y no había forma de que soltaran al príncipe. Ahora, aquel joven príncipe, en medio de aquella calamidad, teniendo ya días de estar sin comer, días desnutrido, débil completamente, ora a su Dios Yeshua. Y dice la historia de que este joven, de un momento a otro, vio que un resplandor se vino sobre él, una luz incandescente, la cual atemorizó a los que estaban alrededor de la tribu. Y las cuerdas con las que él estaba atado, dice que se soltaron. Se soltaron las cuerdas, y de aquella luz salió una voz que decía: huye, Cadú, huye, corre. Entonces aquel joven, al escuchar la voz que salía de aquella luz, salió corriendo. Pero resulta que sale corriendo hacia el lado opuesto de donde estaba su tribu, por temor a que estos volvieran a llegar a raptarle, y él se va corriendo hacia otro sector completamente diferente. Él empieza a ser perseguido por esta tribu enemiga. Se esconde en un árbol hueco, como pudo. Él llegó, y dice la historia, y se metió en ese árbol ahí. Se mete y se esconde, y no hubo forma de que lo encontraran. El joven siguió caminando por aproximadamente 15 días en medio de aquella zona tan peligrosa, con animales que eran terribles, en medio de aquella zona peligrosa para un jovencito de aproximadamente 13, 14 años. Hermano, resulta que pasado los días, él logra llegar a una especie como de aldea o de lugar donde estaban algunas personas. Cuando él llega a ese lugar, la primera persona con la que él se encuentra era una persona que pertenecía a otra tribu, que curiosamente hablaba el mismo idioma de ellos. Él empieza a hablar con aquel hombre, le empieza a contar. Él ve al hombre desnutrido, ve al jovencito desnutrido, con hambre, le da de comer y lo lleva donde está el capatazo, el dueño del que era aquella gran finca, como una especie de cafetal, dice, y le da trabajo. En ese lugar resulta que había llegado una misionera, mi amado, que venía proveniente de los Estados Unidos. Ahora, mi hermano amado, escúcheme bien lo que yo te quiero explicar en este momento. Esa misionera empieza a tomar al joven, empieza a ver que lo invitan a un servicio dominical, y en ese momento la misionera, guiada por el Espíritu Santo, empieza a hablar de la historia de la conversión de Saulo. Mi hermano amado, aquel joven, como no sabía si interrumpir o no podía interrumpir, él se levantó y se puso de pie y interrumpió en medio del sermón. Aquella misionera se queda viendo, y el joven príncipe Cadú dice: yo quiero contar algo, a mí me pasó algo exactamente igual. La misionera, como guiada por el Espíritu Santo, permite que aquel joven exprese lo que había sentido, lo que había vivido en aquel momento, mi hermano amado. Ahora, cuando esta misionera ve lo que le pasó a ese joven, resulta que lo lleva y lo abraza, de alguna manera lo adopta y lo empieza a discipular. El joven, mi hermano amado, que en donde ella había visto la pasión que se había despertado en este jovencito de 13 años, que se ganaba en ese momento la vida en ese lugar, recogiendo y en algunos tiempos pintando casa. Habían pasado unos 2 años aproximadamente cuando él empezó a ser formado. La misionera, mi hermano, se llamaba Lizzie McNeil.
Ella, mi amado hermano, era una mujer que había sido enviada de Estados Unidos a África a predicar el evangelio. El joven Cadu empezó a ser formado por esta mujer. Esta mujer, en medio de todo lo que le hablaba y de todas las preguntas que aquel joven le hacía, ya no sabía qué responderle. Había una pasión en Cadu por conocer a este Dios, por conocer a Yeshua. Entonces él empezó a tener una relación muy personal con Dios. Oraba constantemente. Él quería conocer a Dios. Él quería saber quién era Dios. Él quería saber quién era ese Dios que se le había revelado, ese Dios que le había hablado a él. Había algo en este joven que era impresionante. Llegó un momento en donde la misionera le dijo: mira, ya yo no sé qué enseñarte, ya yo no sé, tienes tantas preguntas que ya no sé qué responderte. La única persona que puede ayudarte sería pues mi mentor. Pero hay un pequeño problema. Mi mentor vive en Estados Unidos. Entonces aquel joven Cadu, chico, dijo: ¿y cuál es el problema? Yo voy a ir a visitarlo a Estados Unidos. Aquel hombre se llamaba Stephen Mary. Era un hombre que era un hombre importante. Un hombre que tenía una universidad cristiana, un hombre que predicaba la palabra de Dios, que oraba también. Pero Mary le había dicho, pero aquella mujer, mi hermano, McNeil le había dicho a Cadu que era bromas, que como en son de broma vamos a ir a Estados Unidos. Él le dice una frase que hasta este momento queda guardada en el corazón de aquella mujer: voy a ir donde mi padre para ver qué quiere él que yo haga. Este joven iba y oraba, duró días orando, y le dice cuando regresa: yo voy a ir a Estados Unidos, el Señor, mi papá me dio el permiso y yo quiero ir a conocer al señor Stephen Mary. Ella dice: bueno, el joven se embarca, un jovencito de 15 años, se embarca en aquella travesía. No sabía ni para dónde iba, pero iba guiado por el Espíritu Santo. Iba guiado por el poder del Espíritu Santo. Tenía una convicción del Espíritu Santo en aquello. Resulta que se monta en una embarcación. El capitán de la embarcación no quería a este joven. Esta historia me impactó, porque no quería a este joven, no quería que fuera con él. Él, cuando llega a montarse el barco sin dinero, llega y le dice al capitán: oh, qué historia más interesante, es que mi papá me dijo que usted me iba a llevar a Estados Unidos. Oiga, qué ingenuidad la de este joven, pero a la vez qué impactante la fe. El hombre le dice: yo no voy para Estados Unidos, yo voy para otros lugares de África. Él le dice: pues no sé, pero a mí mi papá me dijo que usted me iba a llevar a Estados Unidos. Resulta que 2 de los marineros le renunciaron. Y como la tribu de True, que era donde pertenecía Cadu, eran marineros, el capitán supuso que él sabía de marina. Resulta que lo monta y lo contrata. Se montan en la embarcación, y cuando usted se da cuenta, mi hermano, se vino una tempestad tremenda en ese momento. Oigan lo impactante de esto: una tempestad tremenda. En ese momento el joven estaba subido en el mástil porque lo habían mandado a ese lugar, y a él le dio temor, se bajó y cambió con otro, y el capitán se enojó tanto que lo iba a golpear. Él se arrodilla, dice la historia, que este joven Cadu se arrodilla frente al capitán y empieza a orar al Padre para que aplacara la ira del capitán. El capitán empieza a mirar aquella historia, hermano, aquella escena, y dice que él, donde iba a golpearlo, no pudo golpearlo, y se vino inmediatamente a memoria lo que la madre del capitán le había enseñado cuando él era niño. Él era cristiano, él iba a una iglesia, él se congregaba en aquel tiempo, y la madre le había enseñado a orar. El Espíritu Santo trajo el recuerdo de lo que había hecho. El capitán empezó a llorar y a llorar y a llorar, y se convirtió en ese momento, la mitad de la población de aquella nave se convirtieron a Cristo por el testimonio de aquel joven. Esto es impactante. Cuando llegan a Estados Unidos, él quiere que el joven se quede con él. Él le dice que no, que él tiene que ir a ver a Stephen Mary, que él vino para eso, para aprender. 2 millones de habitantes en aquel lugar. Y a la primera persona que el joven Cadu, que ya le habían cambiado el nombre por Samuel Morris, la misionera le había cambiado el nombre a él.
Ahora, aquel joven se topa a un mendigo y le dice al mendigo, en medio de 2 millones de personas, ¿cuántas posibilidades hay de que la primera persona que usted se encuentre sepa exactamente lo que él está buscando? Bueno, 2 millones a una. Aquel joven, mi hermano, aquel hombre le dice al joven, quiero saber dónde está Steve Mary. Lo ando buscando y quiero saber, ¿me puede llevar donde él? El hombre llega y le dice, yo te llevo, pero por $1. Le dijo el mendigo. Oiga la historia impresionante. El joven no tenía, mi hermano, ni un quinto en el bolsillo. No tenía absolutamente nada. Y él llega y le dice la siguiente palabra: no hay problema, mi padre te lo pagará. ¡Wow! Se van, imagínense, en el año 1870, ¿cuánto era $1? Era plata en aquel entonces. Y con esto, ¿qué quiero decir? El joven va donde aquel hombre que andaba buscándolo, al que él andaba buscando. Mi hermano amado, es impresionante porque aquel hombre, cuando él llegó, no le tomó importancia. No le tomó la más mínima importancia a él. Lo dejó ahí, le dijo, mira, voy para una oración, espérame aquí, ahorita vengo. Cuando el hombre regresa, el joven tenía 17 mendigos alrededor de él, hablándole de Cristo, y los 17 se habían convertido al Evangelio. Posterior a eso, mi hermano, el joven empezó a crecer de una forma extraordinaria. Lo llevaron a una universidad. Dios empezó a hacer cosas maravillosas en él. Aquello empezó a crecer sorprendentemente. La universidad estaba a punto de quebrar. Pero pasa algo en el proceso de la historia de este joven. El joven, en una noche muy fría de invierno, estaba nevando. Dice que él salió porque iba a ir a orar. Y salió fuera, y el frío de la noche, mi hermano, hizo que él se enfermara. Lo llevan al hospital cuando eso ya tenía 20 años. Él había impresionado a toda la ciudad. Él había impresionado a toda la universidad. Había hecho cosas impresionantes. Había motivado a muchas personas en el transcurso de esos 3 años aproximadamente. Había motivado a gente para que puedan predicar el Evangelio. Aquel joven, en una cama de hospital, él le dice, papá, ¿cuándo me voy a recuperar? Y el Señor llega y le dice, no te vas a recuperar. Ya es tiempo de que vengas conmigo. El joven muere a la edad de 20 años. Cada uno muere a la edad de 20 años. Pero lo impresionante después fue lo que pasó después. Aquella universidad que estaba por quebrar, empezaron a publicar libros de la historia del joven. Y empezó a vender cientos de miles, más de 250,000 ejemplares fueron vendidos. Empezó a un movimiento misionero impresionante de Estados Unidos hacia África. La gente quería ir a África a predicar la palabra por el testimonio de aquel joven que había cruzado los océanos para llegar a conocer de más de Jesucristo. Eso impresionó tanto el corazón de la gente que muchos dijeron, ¿cómo es posible que ellos tengan que venir aquí cuando nosotros estamos tan cómodos y no vamos hacia ellos? Este joven era un joven de oración, era un joven poderoso en la palabra, era un joven que había aprendido, que había crecido, que se había desarrollado, un joven que había entendido, mi amado hermano, el concepto y con claridad lo que significaba amar a Dios. En Joel capítulo 2 y en el verso 12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestros vestidos. Ojo lo que dice, rasgad no vuestros vestidos, sino vuestro corazón. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira y grande en misericordia. Él se duele del castigo. Ojo lo que dice ahora el verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Esta es una palabra profética para alguien. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Viene un derramamiento de la gloria de Dios, amado. Viene un derramamiento poderoso de la gloria de Dios.
Viene algo extraordinario para aquellos que realmente están apercibidos. De nosotros depende el que inicie un avivamiento en nuestro corazón, primeramente a través de la oración. Porque no existe nada, no hay una fórmula, no hay nada que pueda cambiar tu familia más que la intervención del Espíritu Santo en tu corazón y en tu vida. Y cuando hay una intervención del Espíritu Santo de Dios, automáticamente, amado, habrá un avivamiento en oración y en búsqueda. ¿Usted quiere saber si hay un avivamiento en usted? Usted es una persona de oración. De oración, pero de oración. No como aquel, ¿verdad?, que dice: Señor, yo te doy gracias porque no soy como aquel publicano. No. Hay un avivamiento en oración. Es la clave, porque donde hay oración, hay dirección. Lo que al joven Cadu, o Samuel Morris, como se le llamó, cuando se le cambió el nombre, lo que cambió la situación de él fue la oración. Un joven de 13 años, yo oro a Dios para que Dios levante jóvenes, 1 o 2 o no sé cuántos, que sean apasionados por Cristo, que sean apasionados por el Señor. Cuando eso pase, va a venir un cambio definitivo. Sin el Espíritu Santo y la oración no pasará absolutamente nada. No es un asunto de un lugar, no es un asunto de un momento nada más. Realmente nosotros podemos producir que algo suceda sin importar el lugar o la situación o la adversidad que estemos viviendo, si somos gente constante de oración. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, para que usted lo lea, vámonos un momento a Hechos, capítulo 16 y verso 16. Yo quiero, mi amado, que usted entienda esto. Hechos capítulo 16 y verso 16. Pablo y Silas son encarcelados, amado hermano, en Filipos. Ellos son llevados a la cárcel porque eran hombres que predicaban la palabra de Dios. Y dice en el 16: y aconteció que mientras íbamos a la oración, porque el diablo siempre se va a levantar contra la gente que ora. El diablo siempre se va a levantar contra la gente que busca a Dios en ayuno, en oración constante. Pero el diablo no se mete con los vagos espirituales, amado. Se lo digo, se lo voy a decir aunque no lo quiera oír. El diablo no se mete con vagos espirituales. Lo que le está pasando a una persona que es un vago espiritual, que no busca de Dios, es consecuencia, no proceso. Eso es diferente. Ahora, mi hermano amado, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Estas, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles sus ropas, ordenaron azotarles con varas, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo más profundo y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, dice la palabra en Hechos, wow, impresionante, en el verso 25. ¿Qué dice? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y el verso 26 es la evidencia de un avivamiento. Oiga, qué impresionante.
El verso 26 es la evidencia de un avivamiento. Usted quiere ver un avivamiento. Antes de que venga el avivamiento, primero tuvo que haber habido cánticos y adoración y oración a Dios. Es que, mi amado, pero no es algo fortuito, no es algo ahí de vez en cuando. Es una situación constante, que es un estilo de vida en el creyente. Y dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano amado, un avivamiento no nace si no hay un corazón que esté dispuesto a entregar algo, a entregarlo todo en oración. Usted quiere ver un cambio en su esposo, sea una mujer de oración. Usted quiere ver un cambio en su esposa, sea una mujer de oración. Usted quiere ver un cambio en sus hijos, que sea una mujer de oración, un hombre de oración. Usted quiere ver un cambio en su trabajo porque algo está pasando, empiece a orar. Usted quiere ver un cambio en su comunidad, empiece a orar. Usted quiere ver un cambio, pero es que eso tiene que comenzar adentro primero. Escúcheme bien, todo avivamiento vino a través de uno que dijo, voy a orar, voy a meterme con Dios de una forma impresionante, un anhelo, ese primer amor que vuelve a renacer. Lo que nosotros necesitamos, amado, es lo que dice Lucas capítulo 24 en el verso 49, ser investido del poder de lo alto. Lo que usted y yo necesitamos es esperar, es meternos con Dios para recibir el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Si el Espíritu está en tu casa, nadie podrá detener el avivamiento que está por llegar. Quiero decirte, escúchame bien, amada iglesia, si el Espíritu de Dios está en tu casa, nadie podrá detener el avivamiento que está por llegar a tu lugar, a tu habitación. Debemos hacer de nuestra casa la morada permanente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desea quedarse a vivir en tu casa. No solo ser un invitado ocasional. Él quiere quedarse a vivir en tu casa. Y yo desato esta palabra de Dios para ti en este momento. Viene un avivamiento para tu casa como nunca antes lo has vivido en el nombre de Jesús. Amén. Viene un avivamiento para tu casa. Desato esa palabra sobre tu vida. No te preocupes por otra cosa más que empeñarte en orar para el Espíritu Santo esté en tu casa. No te preocupes por otra cosa más. ¿Y qué comeré? ¿Y qué beberé? No te preocupes por eso. Pero no pierdas de vista, mi hermano amado, que no pasará nada si no hay una vida de oración ferviente al Señor. Los más grandes avivamientos comenzaron en el corazón de gente loca por Dios. ¿Usted sabía eso? Los más grandes avivamientos comenzaron en el corazón de gente loca por Dios. Así de simple. Cuando el Espíritu Santo, usted lo permite que entre en escena en su vida, el avivamiento es seguro. Su familia va a cambiar, su vida va a cambiar, porque usted va a cambiar. El Espíritu Santo produce un cambio. Por eso, mi hermano, para ir aterrizando, ¿cómo puedo ser yo ese vaso? Simple. Simple. Dios no escoge al azar. Dios mira el corazón, y cuando una persona le anhela celosamente, llama a su presencia más que sus ocupaciones o que sus cosas, esa persona será el instrumento que Dios utilizará para traer un avivamiento poderoso. Yo quiero que cierres tus ojos un momento y quiero que le digas al Señor,
que Él venga, que entre en tu casa, que entre en tu vida, que entre en tu corazón. Si tú no conoces al Señor, ábrele la puerta de tu corazón a Él en esta hora. Ábrele la puerta de tu corazón a Él. Si tú dices, pastor, yo estoy desesperado, estoy desesperada, yo no sé qué hacer. Cadú no sabía qué hacer cuando estaba atado en aquella estaca. Él solamente oró y le pidió a Dios desesperadamente que lo ayudara. Y la mano de Dios se movió a favor de él y fue movido. Y tenía un propósito, un día específico, para algo específico. Hay cosas que te pasan en la vida que no las entiendes, pero que Dios tiene un propósito y un diseño. Hay cosas que pasan. ¿Por qué Cadú tuvo que caer preso? Ahí a ser raptado, estar en un palo para que se le reflejara una luz, y después salió corriendo. La luz lo dio durante todo el camino. Llegó a una aldea cristiana. En una aldea cristiana ese día llegó una misionera. La misionera empezó a predicar de lo que le pasó a Pablo, curiosamente parecido a lo que le pasó a él. Él interviene, la misionera lo adopta, empieza a predicarle el mensaje. Él se va a Estados Unidos. La primera persona que se topa conoce a la persona que él anda buscando. Los que estaban en el barco se convierten a Cristo a través del testimonio de este joven. Cuando llega el joven a aquel lugar, lo meten en una universidad, empieza a ver dónde, si no llegó más que con un par de zapatos y un par de medias. Dios, cuando tiene un diseño para ti, lo va a cumplir. Pero Dios siempre ha utilizado a gente apasionada por Él. Si tu vida no es nada del otro mundo, debes decirle: Señor, yo quiero que mi vida sea extraordinaria en ti. Yo quiero entregarte mi corazón. Padre, yo te pido en esta hora que tú entres en mi corazón. Dile que entres en mi vida, que me gobiernes, Señor, que transformes todo mi ser. Te pido que me perdones los pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy me arrepiento, Señor. Hoy quiero ser ese instrumento que tú utilices, ese instrumento vil y menospreciado quizás, pero que para ti es valioso. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, entra en mi vida, entra en mi casa. Asiéntate, Señor, vive conmigo. Entra, Señor, en mi corazón y perdona mis pecados y límpiame. Que Dios haga un milagro en tu vida. Que Dios entre y cambie tu estructura, cambie todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que la gracia del Señor esté con ustedes. Aleluya, santo.